Muy buenas noches, nuevamente mis estimados estudiantes. El tema que a continuación vamos a desarrollar tiene que ver con los fármacos antidiabéticos. Antes de entrar al tema, pues recordemos que la diabetes es una condición alterada del metabolismo de los hidratos de carbono que se caracteriza por un aumento anormal en los niveles de glucosa en sangre. Y esta es una enfermedad que desafortunadamente ha ido creciendo y es una de las causas también de una alta mortalidad en nuestro medio colombiano y también en el mundo. Entre otras cosas porque la diabetes desencadena una serie de eventos metabólicos que conllevan a daños multiorgánicos en su fase tardía. Puede causar daños a nivel del cerebro, a nivel del corazón, a nivel de vasos sanguíneos, a nivel de retina, a nivel de riñón, a nivel de nervios periféricos. En fin, es una condición metabólica que amerita un tratamiento oportuno, porque es la única manera de evitar las consecuencias tardías de esta enfermedad. Entonces vamos a hablar un poco sobre el papel de algunas hormonas pancreáticas, o sea, hormonas producidas por el páncreas, nuestro páncreas, y los fármacos antidiabéticos utilizados hoy por hoy en el tratamiento de la diabetes. Así que bienvenidos. Bueno, comenzamos por el hecho de que el principal componente endocrino dentro del proceso de la diabetes es el páncreas, aunque no el único, pero es el más importante. Entonces recuerde que el páncreas es uno de las glándulas endocrinas de nuestro sistema, que está constituido por los llamados islotes de Langerhans. Y allí, en los islotes de Langerhans, que son células o grupo de tejidos que está intercalados en todo el parénquima del páncreas, hay tres tipos de células pancreáticas endocrinas: las alfas, las betas y las gammas. Entonces, una de las hormonas que produce el páncreas, ustedes lo saben, es la insulina. Esta es una hormona que tiene características anabólicas y de almacenamiento en el cuerpo, producida por las células betas del páncreas. El polipéptido amiloide insular participa dentro del proceso de modulación del apetito, el vaciamiento del estómago y la secreción de glucagón e insulina. También es secretado por las células betas del páncreas. Y el glucagón, que es una hormona que aumenta la glicemia, o sea, es hiperglucémica, y que moviliza las reservas de glucógeno hepático, es decir, él convierte el glucógeno hepático en más glucosa cuando se necesita, producido por las células alfa del páncreas. La somatostatina es una hormona que inhibe o que es inhibidora universal de las células secretoras, pero ayuda a la motilidad intestinal, a la producción de moco. Entonces, esta es producida por las células gamma del páncreas. El péptido pancreático es también otra hormona, una proteína muy pequeña, producida por el páncreas, que facilita el fenómeno digestivos por un mecanismo todavía no esclarecido, es decir, estimula la secreción tanto del páncreas como del estómago y la porción alta del intestino delgado. Y la gastrina, ¿verdad?, estimula la secreción de ácido por el estómago. Entonces, es producido también por las células alfa del páncreas. Entonces, este es el panorama, digamos, el componente endocrino alrededor del páncreas.
Entonces hablemos de la diabetes mellitus, que básicamente, como dije al comienzo, la diabetes mellitus es una condición metabólica alterada en la cual se caracteriza por niveles altos. Normalmente se dice que los niveles basales de glicemia en ayuno, por ejemplo, deben estar entre 70 y 110 en una persona normal. Por encima de 125 ya se considera una persona prediabetes, pero igualmente hay que hacer pruebas complementarias, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, que debe estar por debajo de 6%, y pruebas como la curva de tolerancia a la glucosa o el test de Sullivan, que también se conoce así. Entonces, en la diabetes mellitus, la glucemia que surge por la secreción, es decir, el aumento de la glicemia que surge por una deficiente secreción de insulina o una inadecuada secreción de insulina por parte del páncreas. Aunque no es el único mecanismo, porque hay veces que hay pacientes que tienen una producción adecuada de insulina, pero a nivel de receptores insulínicos no hay reconocimiento de ella, hay insensibilidad de receptores y también se establece un tipo de diabetes por esta causa. O a veces se produce la insulina, pero es una insulina de mala calidad y no es reconocida por los receptores insulínicos periféricos. Entonces, dependiendo de la condición del paciente, hay 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la insulinodependiente. La diabetes mellitus tipo 2, no insulinodependiente. La diabetes mellitus tipo 3 y la diabetes mellitus tipo 4. Entonces, vamos a hablar resumidamente de cada una de ellas. Hablemos de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, el signo característico de la diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por una destrucción selectiva de las células beta, es decir, las células que producen la insulina a nivel del páncreas. Entonces, la deficiencia intensa se establece allí, pues por esta razón, una deficiencia intensa o absoluta en insulina, y por eso hay que reponerla, o sea, hay que hacer suplencia hormonal. En el paciente tipo 1, pues el tratamiento es insulina, no hay otro tratamiento sino el de reponer la ausencia absoluta de insulina. Entonces, las causas se subdividen en 2: causas inmunitarias, o sea, causas que precipitan la condición de la diabetes mellitus tipo 1, las causas inmunitarias y las causas idiopáticas, o sea, las no conocidas. Se ha diagnosticado en pacientes jóvenes, más que todo, se identifica en todos los grupos étnicos, todas las razas. Se necesita tratamiento de sustitución con insulina, no hay otra forma de tratarla. No se debe por ninguna forma, de ninguna manera, interrumpir la sustitución de insulina porque puede ser fatal para el paciente y culminar en cetoacidosis diabética, muerte o coma por muerte. Muerte por coma diabético. La cetoacidosis es una condición grave para el paciente diabético. Se debe o es inducida por una insuficiencia o ausencia de insulina en sangre. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por hay resistencia de los tejidos a la acción de la insulina. Puede que se produzca la insulina por el páncreas, pero esta no es decir, los receptores son insensibles a la presencia de la insulina. Hay problemas en los receptores. Hay deficiencia relativa de la secreción de la hormona a nivel pancreático, o sea, se produce una insulina deficiente o de mala calidad. O se produce insulina, pero no es adecuada para superar la resistencia a ella y de este modo se aumenta la glicemia. En la diabetes mellitus tipo 2, el establecimiento de la terapia con insulina no es necesaria, es decir, se puede complementar el tratamiento, pero no es imprescindible. El paciente puede vivir con terapia oral únicamente o terapia asociada con otros medicamentos antidiabéticos orales, pero no es imprescindible la insulina para vivir, como el caso del tipo 1.
La menor acción insulínica también afecta al metabolismo de las grasas. Por ejemplo, aumenta el flujo de ácidos grasos libres. Los niveles de triglicéridos también aumentan, las concentraciones de HDL bajan. La deshidratación en diabetes tipo 2 no tratadas y control deficiente de la enfermedad pueden culminar en coma hiperosmolar no cetóxico. Esa es una situación grave por el aumento de la glucemia. Entonces, en un coma hiperosmolar no cetóxico, se aumenta la glucemia en forma alarmante, por encima de 600. Hay alteraciones en la parte psíquica del paciente e inconsciencia. Es un estado bastante grave. La diabetes mellitus tipo 3. Este tipo de diabetes se caracteriza por la afección del páncreas por enfermedades extrapancreáticas, ¿verdad? Que pueden llevar a una incapacidad del páncreas para producir insulina por causas externas, ¿verdad? Una pancreatectomía, por ejemplo, un paciente que por alguna razón, por un cáncer, por una pancreatitis aguda, cualquier otra condición, puede decir que conlleve a la extirpación del páncreas. Obviamente, si se extirpa el páncreas, no hay producción de insulina y el paciente va a estar en hiperglucemia, a ese tipo de diabetes tipo 3. O hiperglucemias tipo 3 inducida por farmacoterapia, básicamente en agentes inmunosupresores de tipo corticoides y otros agentes a nivel citotóxico. Y la la hiperglucemia inducida por pancreatitis, ¿verdad? Que también es una condición que puede conllevar a la no producción absoluta de insulina, y estas 4 situaciones pueden llevar a establecer lo que se llama la diabetes mellitus tipo 3. En estos casos, pues también hay que hacer indudablemente una reposición insulínica, o sea, una reposición hormonal insulínica para tratar al paciente. Y por último, la diabetes mellitus tipo 4. Esta también se conoce con el nombre de diabetes gestacional. La diabetes mellitus tipo 4 o diabetes gestacional se define como cualquier anomalía de las concentraciones de la glucosa en sangre que se detectan por primera vez durante el periodo de embarazo. En la gestación, la placenta produce una serie de péptidos que inducen el aumento de glicemia, y las hormonas placentarias, también otras, generan resistencia a la insulina que pueden conllevar a un aumento de los niveles de glicemia. Entonces, en este tipo de diabetes tipo 4 se aumenta la diabetes, pero no está comprometida, se aumenta la glicemia, pero no está comprometida algún problema a nivel pancreático. Dicho esto, pues vamos a entrar a continuación a definir los diferentes medicamentos que podemos utilizar para el tratamiento de la hiperglucemia, incluyendo a la insulina. Bien, nuevamente retomamos el tema de los medicamentos, fármacos antidiabéticos, y vamos a iniciar pues de pronto por el medicamento, o uno de los medicamentos más extensamente utilizados hoy por hoy en el tratamiento de la diabetes tipo 1 y también tipo 2. En todas las diabetes se está utilizando ahora la insulina. Entonces, hablemos un poquito de la insulina, entonces, o las insulinas, porque son una gran variedad de este tipo de hormonas que se utiliza ampliamente en el tratamiento de la diabetes. Entonces, vamos a explicar, porque a diferencia de muchos medicamentos, aquí no se manejan ni en nanogramos ni en miligramos, sino en unidades internacionales. Las insulinas es algo más de la tradición, porque obviamente la investigación
de la insulina se hizo inicialmente, como todos los medicamentos, en animales. Entonces, una unidad internacional de insulina equivale a la cantidad de insulina necesaria para reducir la glicemia en 45 miligramos en 10 mililitros en un conejo en ayunas. Esa es la, digamos, la definición de unidades de insulina. Entonces, la mayoría de las insulinas, un mililitro de preparado insulínico tiene 100 unidades internacionales, casi que todas. Y eso corresponde a 3.6 miligramos de insulina base. Entonces, las insulinas en el mercado colombiano se clasifican en varias categorías: de acción corta, de acción rápida y de acción sostenida o prolongada. Entonces, las insulinas de acción corta son las insulinas aspárticas. En el mercado se conoce como NovoRapid, ¿verdad? NovoRapid, ese viene en lapiceros. Insulina aspártica o aspartato. La glulicina, que se conoce en el mercado como Apidra. La insulina Lispro, ¿verdad? Como Humalog. Y la insulina regular o cristalina, ¿verdad? Que se conoce así como insulina cristalina o rápida. Son de acción rápida pero corta. Entonces, estos medicamentos, en particular la rápida, de acción corta, y se utiliza más que todo en los casos agudos, cuando hay una hiperglucemia con cetoacidosis, por ejemplo, en el paciente. Y se tiene la ventaja que se puede administrar mediante bolos, se prepara con solución salina y se puede pasar a través endovenoso. Entonces, repito, la insulina de acción corta, la insulina aspártica, que se conoce con el nombre de NovoRapid en el mercado, la insulina glulicina, que es Apidra, que viene en viales y vienen jeringas prellenadas, lapiceros que llaman, la Lispro, que es el Humalog, y la insulina regular o insulina cristalina. Las insulinas de acción prolongada, que es la insulina de Termir, conocida en el mercado como Levemir, viene también en lapiceros, conteniendo 3 mililitros y 100 unidades por cada mililitro, o sea, tienen 300 unidades. La insulina glargina, que en el mercado colombiano se conoce como Lantus o Basaglar, y Tuyao, son las insulinas disponibles en el mercado. La insulina NPH, y que es de acción más bien intermedia, y la insulina de Gludex, que se conoce acá en el mercado como Tresiba. Estas son las insulinas que están disponibles actualmente en el mercado colombiano. Bueno, pero ¿por qué se dan los cambios en la duración de acción? Rápida y acción corta. Entonces, a través del tiempo, pues, los laboratorios han introducido cambios en la molécula estructural de la insulina humana, intercambiando aminoácidos en posición por otros que le producen una mayor rapidez de absorción o una menor rapidez de absorción. Entonces, básicamente se basa en la alteración en la absorción a nivel subcutáneo de las insulinas. Entonces, las preparaciones de lenta absorción normalmente son moléculas más complejas que las insulinas con moléculas más sencillas. Hay cambio también, como dije al comienzo, hay cambio en la secuencia de aminoácidos que también cambiará su perfil farmacocinético. Entonces, ahí vemos en el cuadro, por ejemplo, la comparación
entre una insulina, un análogo de la insulina, una insulina glargina o determir, una insulina regular, que es una insulina cristalina, que es de acción rápida pero muy corta, y una insulina de acción mediana como es la NPH. Entonces ahí vemos la comparación, cada una tiene un perfil diferente en cuanto a la rapidez de acción, porque se han introducido cambios en la estructura de la molécula que también va a impactar entre que producen una menor o una mayor absorción, y eso determina la rapidez de acción. Bueno, pero este es un tema que no nos compete en este curso, así que vamos a hablar más bien de las insulinas de acción corta. Entonces, la diferencia entre la acción entre insulina de acción corta, por ejemplo, la insulina regular forma hexámeros de insulina. Entonces, esos hexámeros de insulina son moléculas relativamente pequeñas y eso hace que se absorba mucho más rápida que la insulina de acción prolongada. En cambio, las otras insulinas cortas forman monómeros o dímeros. Entre más pequeña sea la molécula, más rápido se va a absorber. Entonces la insulina cristalina pues, tiene moléculas mucho más pequeñas que la insulina más compleja, como de Ternir, como del Gudez o como la insulina glargina, que son moléculas más complejas. Entonces se absorben más lentamente, perdón. La insulina Lispro, ¿verdad? Es una insulina también análoga humana. Es muy idéntica a la insulina humana, excepto los residuos B28 y B29, porque se han invertido. Entonces, se han cambiado los aminoácidos que están en esa posición B28 y B29 por otros aminoácidos. Este cambio genera que tienda a no agruparse. Entonces, eso le da la facilidad de ser un poquito más lenta en la absorción y mantener, por ejemplo, una acción mucho más sostenida que la cristalina. Entonces, si comparamos la Lispro frente a la insulina regular, que es la cristalina, obviamente la cristalina es mucho más barata, pero igualmente es una acción más rápida, pero más corta. Entonces, como te digo, la insulina regular o cristalina se utiliza más que todo para casos agudos en los que necesita una acción rápida para reducir los niveles de glicemia y la cetoacidosis, y permite un abordaje endovenoso mediante bolos de insulina cristalina por infusión endovenosa. La Lispro produce menos hipoglicemia porque si bien tiene una acción más prolongada, pero se absorbe mucho más lento y eso hace que no se den pico o no se den procesos de hipoglicemia, o sean menos los efectos hipoglicemiantes que la insulina cristalina. Lispro, la insulina Lispro es más efectiva en el control de la hemoglobina glicosilada. Es ese factor de HbA1c, que la ven ustedes en los marcadores de laboratorio. La insulina cristalina la regular, pues tiene un inicio de acción en 30 a 60 minutos, pero también es una acción mucho más corta. La Lispro tiene una acción en 15 minutos, pero es más sostenida. Las insulinas asparticas se llaman así porque en la molécula original, en la posición de la cadena B, en la posición 28, se cambia el aminoácido prolina por el ácido aspartico en esa posición. Entonces esto genera poca agregación, cambia el perfil farmacocinético de la molécula y tiene un uso clínico casi idéntico a Lispro, porque su perfil químico y farmacocinético es casi idéntico a esta insulina, la Lispro, que se conoce en el mercado colombiano como Humalog.
La insulina glulicina es una insulina conocida en el mercado colombiano como Apidra. Viene en dos presentaciones, viene en un vial que tiene 10 centímetros conteniendo 100 unidades por cada centímetro o mililitro, o sea, tiene 1000 unidades el vial. Y viene en jeringas prellanadas o lapiceros que contienen 3 mililitros conteniendo 100 unidades por cada mililitro, es decir, 300 unidades. Entonces, en la insulina glulicina se ha sustituido el ácido glutámico en la cadena B, la posición 29, por glicina. Entonces, por eso se llama así. Y se ha sustituido en la cadena B de la insulina el aminoácido asparagina por glicina en la posición B23. Entonces, el perfil químico, farmacocinético y clínico es casi idéntico al ispro y a la aspartica, o sea, Novorapid. Y pasamos ya a la insulina de acción prolongadas. Este grupo, bueno, dentro de la insulina de acción prolongada, en primera instancia tenemos la insulina NPH. Se llama así porque es una insulina protaminada con zinc, en una suspensión de zinc. Neutral protamine hadron, isófana, por eso se llama insulina NPH, Neutral protamine hadron, es donde viene la palabra NPH y es isófana. Entonces, como les digo, está suspendida en una suspensión de zinc, protamina y un buffer a base de fosfato. Esto le da un poquito de menor rapidez de absorción, un poquito más lenta, pero se absorbe mucho más rápido que la insulina, digamos, de acción más prolongada, como por ejemplo la glargina y la de Gludex. La disolución es gradual, por eso precisamente en los tejidos, por eso se absorbe mucho más lentamente. Se puede usar como dosis única nocturna, pero no regula los picos glucémicos después de comida, o 2 veces al día en combinación con insulina de acción corta, como Novorapid o Apidra, por ejemplo. La insulina glargina es una insulina de acción lenta, sostenida. En el mercado colombiano hay varias. Está la insulina glargina de Sanofi, que es Lantus. Está Basaglar. Está insulina Toujeo, que es la más concentrada porque contiene 300 unidades por cada mililitro. Entonces, la insulina glargina se ha manipulado genéticamente, tiene 2 residuos extra de arginina en el extremo carboxiterminal de la cadena B. Entonces, en esa cadena se ha sustituido, en la cadena A, se ha sustituido la asparagina en la posición A21 por glicina. Es ácida, tiene un pH de 4, por eso es un poquito dolorosa al momento de aplicar la vía subcutánea. Y es necesaria este pH para mantenerla inalterada en el tiempo. A un pH más alto se degrada. Una comparación entre la insulina glargina y la NPH, vemos que la glargina tiene una absorción más uniforme que NPH. La glargina se puede administrar una sola vez al día, la NPH tiene una acción más corta, hay que aplicarla 2 veces al día, al menos. La glargina tiene menos riesgo de hipoglucemia nocturna, la NPH tiene mayor riesgo. En el sitio de administración de glargina no se afecta la absorción, siempre y cuando haya una buena técnica de aplicación de la insulina, ya sea con lapicero o con jeringa de insulina. La glargina tiene mayor actividad en el receptor IGF-1. Hay algunos reportes, pero nada conformado, que relacionan la insulina glargina con mayor riesgo de desarrollo de cáncer, pero como le digo, no hay estudios todavía que sustenten esta afirmación. O sea que sería prematuro afirmar eso. Entonces eso queda ahí en stand-by hasta que realmente se demuestre. Y la insulina de Termin, que también es una insulina de acción prolongada, lenta. Es una insulina miristolizada. Acá se ha añadido
Hay la adición de una cadena de ácido graso en lisina en la cadena B, en la posición 29 de la cadena B. Se absorbe, digamos, a la albúmina a través de un ligando, que es el ácido graso, y genera concentraciones, digamos, más planas, no hay picos plasmáticos de insulina, por eso hay menos riesgo de hipoglicemia. Y generalmente se requiere 1 o 2 dosis al día. Entonces la forma de administración de todas las insulinas, pues en cuanto a las de acción media y lenta, son de uso subcutáneo, ya sea en jeringa tradicional o en jeringa prellenada o lapiceros que se llaman, o a nivel subcutáneo mediante una bomba de infusión de insulina, que son dispositivos que administran insulina las 24 horas al día durante todo un proceso continuo, mediante inyectora de chorro o a nivel intravenoso en los casos de la insulina de acción corta y rápida como la cristalina. Bueno, factores que afectan la administración. Esto es muy importante y lo traigo a colación porque el sitio de inyección de la insulina hay que estar rotándolo, no aplicarlo en el mismo sitio, porque se pueden desarrollar lo que llama lipodistrofia o lipohipertrofia, que precisamente se derivan de la aplicación continua en un mismo sitio a nivel del abdomen, sobre todo las que se inyectan a nivel subcutáneo. Y se debe usar en el tejido subcutáneo graso, o sea, en la capa lipídica, porque es la que permite que la absorción sea lenta y no rápida, porque si se inyecta en el músculo, la absorción es muy rápida y puede inducir hipoglicemia. Otro factor que altera la administración, factores que afectan la administración, es el tabaquismo, la acción muscular regional, el volumen y obviamente la concentración de la insulina y el flujo sanguíneo. Entonces, estos factores que están relacionados con la administración, que afectan de alguna manera la administración de insulina. Entonces, en cuanto a la dosificación de insulina, los adolescentes, púberes, requieren dosis más altas, de pronto porque tienen menos tejido graso, o no sé cuál es la razón, pero o su metabolismo. Por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, la dosis promedio es de 0,6 a 1 unidad por kilogramo día. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la dosis oscila entre 0,4 a 0,7 unidades internacionales por kilogramo día. Si es solo esquema basal con insulina análoga humana de acción larga, es una sola dosis, ¿verdad? Si es un esquema basal con insulina NPH, se dan 2 o 3 en la mañana, 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Y si ese esquema basal bolo, o sea, 2 tercios esquema rápido, o sea, insulina de absorción rápida, 2 tercios de insulina de acción prolongada en la mañana y 1 tercio de insulina de acción corta. Cuando se quiere, digamos, en procesos agudos donde se quiere una acción rápida, pero a la vez una acción sostenida a nivel de bolo. Bueno, los efectos secundarios más importantes de la insulina, indudablemente, lo más documentado es la hipoglicemia, sobre todo con la insulina de acción rápida, fenómenos de madrugada, incremento de peso, reacciones alérgicas, afortunadamente cada día se han rara, pero básicamente tiene mucho que ver con la técnica de aplicación, porque muchas veces los efectos alérgicos se dan en el sitio de inyección, entonces tiene que ver mucho con la técnica de aplicación. Y pasamos luego ahora a los antidiabéticos orales. Los antidiabéticos orales, aquellos fármacos
que tienen diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, fármacos que estimulan la liberación de insulina. Entonces, dentro de ese grupo tenemos las sulfonilurias, los análogos de la meclitinida, los derivados de la fenilalanina, los fármacos que reducen las concentraciones de glucosa en sangre por su acción sobre el hígado, músculo y tejido adiposo. Tenemos la biguanida, la más conocida es la metformina, y la tiazolidinedionas. Fármacos que afectan la absorción de glucosa, que son los inhibidores de la glucosidasa alfa. Tenemos los fármacos que simulan el efecto de las incretinas o que prolongan la acción de las incretinas. Entre ellas tenemos los agonistas de los receptores del péptido 1, similar al glucagón, los LP1, y los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4, o sea, los DPP4. Y los inhibidores del transportador 2 de sodio y glucosa, los famosos SGLT2. De ello vamos a hablar rápidamente en los siguientes minutos. Bueno, hablemos de las sulfonilurias. Las sulfonilurias de primera generación que entraron en el mercado, tenemos primero a la clorpropamida, la tolazamida y la tolbutamida. La sulfoniluria de segunda generación está la glibenclamida, la glipizida y la glimepirida. Las más conocidas son la glimepirida y la glibenclamida en el mercado. La glimepirida viene de 1 y 2 miligramos y la glibenclamida viene de 5 miligramos para dosis única o 2 al máximo. Entonces, su mecanismo de acción es mediante la inhibición del conducto potasio ATP en las células betas del páncreas. Se unen al receptor para sulfoniluria y de esa manera pues producen la despolarización del conducto de membrana y promueven la secreción de insulina, no la producción de insulina, sino la secreción de insulina. Lo ideal es darlas unos 15 minutos antes de las comidas porque la absorción se ve disminuida por las comidas. Se une a la proteína plasmática, básicamente la albumina, en un alto grado, casi en un 99%, y tiene un tiempo de vida media de 3 a 5 horas. Dura su efecto hipoglicemiante hasta 24 horas, por eso no es necesario darla sino una vez al día. En cuanto a los efectos secundarios más importantes asociados al uso de sulfoniluria, sobre todo glimepirida y glibenclamida, está la hipoglicemia, el coma por hipoglicemia, casos desafortunados de muerte por hipoglicemia, náuseas, vómitos, agranulocitosis, anemia plástica y anemia hemolítica. Hay un grupo de medicamentos hipoglicemiantes o normolipemiantes que no corresponden a las sulfonilurias, se llama así, grupo de no sulfonilurias, que está representada por la repaglinida y la nateglinida. Son químicamente distintos desde el punto de vista estructural, pero farmacodinámicamente tienen un comportamiento idéntico o similar, con un tiempo de vida media de 1 hora, y su metabolismo se hace a través del complejo enzimático CYP3A4. Bueno, otro grupo de agentes normogripediantes es el grupo de los activadores del AMP cíclico y de los receptores gamma. A este grupo pertenece las biguanidas. Y dentro de la biguanida, pues la más conocida en el mercado es la metformina, es representante del grupo de las biguanidas, la metformina. La metformina incrementa de la actividad de la proteína quinasa dependiente de la AMP cíclico. Cuando se acaba el ATP, se fosforiliza el AMP cíclico. El AMP cíclico fosforila activa, estimula la beta oxidación y de esta forma también estimula la captación de glucosa y de otros
metabolismo no oxidativo, reduce la lipogénesis y reduce la gluconeogénesis. Entonces, de esta forma, ¿verdad? La biguanida, al producir la inhibición de este proceso, promueve la utilización intracelular de glucosa y de esta manera reduce los niveles de glicemia tanto en sangre como a nivel muscular. Entonces, como decía, el representante de las biguanidas en nuestro medio es la metformina, la más conocida. Tiene un comportamiento bastante plano en su poder hipoglicemiante, por eso no produce hipoglicemia. Tiende a ser euglucémicos, a no producir picos o valles en niveles de glicemia. Tiempo de vida media de media hora, hora y media. Excreción renal, pues no se metaboliza sin cambios. Y es una droga de primera elección en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Y sobre todo porque cuando se asocia a la insulina, a la terapia insulínica, permite reducir las unidades de insulina administradas. Cuanto al efecto adverso de metformina a nivel gastrointestinal, son los más importantes, con dolores espasmódicos, náuseas, vómitos, diarrea. Interfiere en la absorción de la vitamina B12, por eso hay que espaciarla. Si necesita dar un complejo multivitamínico que contenga esta vitamina, hay que espaciarla de la toma de la metformina. Y a veces en algunos pacientes, acidosis láctica, sobre todo los que tienen función renal deprimida. Las tiazolinedionas es un grupo de medicamentos a las cuales pertenecen la pioglitazona y la rosiglitazona. Ellas actúan actuando sobre el ligando del receptor gamma del activador de las peroxisomas. Entonces, de esa manera, ellas aumentan la expresión del transportador glutamato 1, glutamato 4, disminuye la concentración de ácido graso libre, disminuye la producción hepática de glucosa, incremento de la adiponectina, disminución de la resistina, incrementa la maduración de la adipocítica, disminuye el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 y disminuye las enzimas metalproteasas, disminuye la proteína C reactiva y disminuye la interleucina 6. Estos son los mecanismos de acción por lo cual ella produce un efecto normoglicemiante o hipoglicemiante en algunos casos. La pioglitazona tiene un efecto par alfa y par gamma, por eso disminuye triglicéridos, pero aumenta el colesterol bueno, la HDL. Su metabolismo hepático a través de los complejos SIC2C8 o SIC3A4 a nivel hepático. La pioglitazona sirve como monoterapia o en combinación con metformina, sulfonilura o sulfonilurias o insulina. En cuanto a estas pioglitazonas, la ritaglitazona se ha demostrado que tiene efecto de disminución sobre el riesgo cardiovascular, pero este beneficio no se ha encontrado con la pioglitazona. La rosiglitazona genera aumento de todos los colesteroles. Hay metabolismo hepático a nivel de complejos CIP2C8 a nivel hepático. Se ha usado de manera segura en combinaciones cuádruples con rosiglitazona, biguanida, sulfoniluria más insulina. La ventaja de mezclar esta tiazolinediona más biguanida es que no produce hipoglucemia.
pero aumenta, como dije ahorita, el riesgo cardiovascular, sobre todo por el efecto que tiene sobre los niveles de colesterol a nivel sérico. Entonces, los agonistas de los receptores del péptido 1, similar al glucagón, los llamados GLP-1. A ese grupo pertenecen la exenatida, la liraglutida, la albiglutida y la dulaglutida. Una carga de glucosa oral genera mayor respuesta insulínica que la misma carga de insulina intravenosa. Entonces, debido a las incretinas, ¿verdad? Tenemos que el péptido GLP-1, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, se va a activar cuando hay presencia, digamos, de comida en el intestino. Entonces, el efecto de GLP-1 depende mucho de la concentración sérica de glucosa. Hay supresión de la liberación de glucagón, es decir, disminución de la producción de glucosa, retraso en el vaciamiento gástrico y es anorexígeno, o sea, se reduce la sensación de hambre. Estos son los mecanismos de acción por el cual actúan los agonistas de los receptores del péptido 1, similar al glucagón, los GLP-1, que a ellos pertenece, como decía, la exenatida, la liraglutida, la albiglutida y la dulaglutida, que todos ellos se utilizan por vía subcutánea. Vamos a hablar un poquito de la exenatida. La exenatida se encontró originalmente del veneno del monstruo de Gila. Y tiene un 53% de parecido o similitud con el GLP-1 fisiológico o el original. Entonces hay modificaciones que se centraron o se introdujeron a nivel de laboratorio que lo hace más estable que el DPP-4 a nivel fisiológico. A nivel subcutáneo se aplica 1 hora antes del desayuno y la comida más grande del día. Hay una incidencia de náusea bastante significativa, cerca del 40%, ¿verdad? Entonces, hay también en algunos casos anticuerpos antisenatida que disminuyen el efecto. La exenatida disminuye la hemoglobina glicosilada de 0,2 a 1,2%, produce pérdida de peso de 2 a 3 kilogramos, por eso se usa también como coadyuvante en el tratamiento de la pérdida de peso, y tiene una eliminación renal. La liraglutida, ¿verdad? Es un ácido graso soluble acilado con un tiempo de vida media de media a 12 horas. Se inicia con una jeringa prellenada con una dosis de 0,6 miligramos por día y se va incrementando cada semana hasta 1,8 miligramos al día. Disminuye la hemoglobina glicosilada 0,8 a 1,5%. La pérdida de peso de alrededor de 3,2 kilogramos en una semana. Hay presencia de náuseas con efectos indeseables en un 20%, vómitos en un 10%. Todo puede incrementar el riesgo de pancreatitis, todos estos tipos GLP-1, análogos de GLP-1. Hay un aumento ya documentado del riesgo de ciada medular a nivel de tiroides o síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Son efectos que si bien son raros, pues se documentaron, digamos, dentro de los potenciales riesgos asociados al uso de estos agentes GLP-1, análogos o agonistas GLP-1. Y pasamos entonces a otro grupo ya de orden oral, que son los inhibidores de la dipetilpeptidasa 4 o inhibidores de la DPP-4. Dentro de eso tenemos la sitagliptina, se conoce con el nombre de Januvia. Hay una presentación asociada a metformina que se llama Janumet. La saxagliptina, ¿verdad? Que se dice como Glice. Hay una asociada a metformina que se llama Conbiglice. La linagliptina,
que la linagliptina es otro inhibidor de la dimetilpeptidasa 4 que se llama Trayenta. Y hay una presentación asociada a metformina, que se llama Trayenta Duo. Y la vidagliptina, ahí está mal escrito, no es vilda, sino vidagliptina, se conoce en el mercado como Galbus, y hay una presentación asociada a metformina que se llama Galbus Met. Bien. Entonces, la enzima dimetilpeptidasa 4 desdobla o hidroliza al péptido GLP-1 a GIPS, o sea, lo inactiva. Entonces, cuando la dimetilpeptidasa 4 desdobla al GLP-1, obviamente reduce su vida media. Entonces, eso hace que aumenten los niveles o se reduzcan la producción de insulina. Entonces, lo que hacen los inhibidores de la dimetilpeptidasa 4 precisamente es inhibir la dimetilpeptidasa 4 para que no desdoble, para que no desnaturalice, no degrade al GLP-1, ¿verdad? Que ayuda a la producción de insulina a nivel pancreático. De esa manera aumentan los niveles de GLP-1, ¿verdad? Y de GITS. Entonces, parece ser que dentro de efectos indeseables de los inhibidores de la dimetilpeptidasa 4 es que hay un riesgo potencial de generar lesiones intraepiteliales premalignas en modelos animales, no en humanos, pero sí se vio en modelos durante la experimentación en animales. Entonces, dentro de los los inhibidores de la dimetilpeptidasa 4 tenemos la sitagliptina. Sitagliptina, que se conoce con el nombre de Januvia, acá en Colombia. Hay una presentación asociada a metformina que se llama Janumet, ¿verdad? Entonces, con una biodisponibilidad de un 85%, un tiempo de vida media 12 horas, una excreción renal, metabolismo a través del complejo enzimático CYP30A4, reduce la hemoglobina glicosilada de 0.5 a 1%, los eventos secundarios asociados a su uso es la nasofaringitis, infecciones de vías respiratorias, cefalea, puede inducir hipoglicemia en combinación con secretagogos como por ejemplo la sulfoniluria o la misma insulina. Y bueno, los otros inhibidores de la dimetilpeptidasa 4 que yo mencioné, aparte de la sitagliptina, la vidagliptina, la sasagliptina, como dije, y la linagliptina. Entonces, los inhibidores de los cotransportadores 2 de sodio y glucosa, los famosos SGLT2, ellos lo que hacen es inhibir a nivel tubular, ¿verdad?, los agentes que transportan por transportadores activos de sodio y glucosa, es decir, básicamente inhiben la reabsorción a nivel tubular de sodio y glucosa a nivel renal. Entonces, dentro de ese grupo de medicamentos está la canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina. Entonces, los inhibidores de los cotransportadores de 2 de sodio y glucosa, lo que hacen es se acoplan a los transportadores de sodio y glucosa y evitan que se reabsorba a nivel de túbulos renales sodio y glucosa y hace que se elimine. Entonces tiene un beneficio, es que se elimina glucosa y de esa manera reduce los niveles de glucosa sanguínea y también reduce sodio y agua, que es deseable en el paciente hipertenso. Entonces el beneficio de estos medicamentos es que no solamente reducen los niveles de glicemia, sino que reducen el riesgo cardiovascular al reducir los niveles de peso corporal y los niveles de cifras tensionales en el paciente diabético que también tenga la condición de hipertenso. Entonces los SGLT2
Es decir, los inhibidores del cotransportador 2 de sodio y glucosa se absorben el 90% de la glucosa reabsorbe el 90% de la glucosa a nivel de los túbulos renales. Obviamente induce glucosuria, que es la eliminación de glucosa a nivel renal. La eficacia depende de la función renal, por eso se debe dar en pacientes que tengan una función renal no deprimida. Y hay disminución del riesgo cardiovascular porque reduce el sobrepeso y reduce las cifras tensionales. En cuanto a la eficacia de los inhibidores de SGLT2, vemos allí que la canaglifosina reduce la hemoglobina glicosilada de 0.6 a 1% y hay una pérdida de peso de 2 a 5 kilogramos. La dapaglifosina reduce la hemoglobina glicosilada de 0.5 a 0.8% e induce una pérdida de peso corporal de 2 a 4 kilogramos, y la empaglifosina reduce la hemoglobina glicosilada de 0.5 a 0.7% y induce una pérdida de peso de 2 a 3 kilogramos. Bueno, esos son, los medicamentos o fármacos más importantes en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, obviamente tipo 3 y tipo 4. Les deseo un buen día y que descansen, muchachos. Más adelante les estaré pasando por medio del WhatsApp un cuestionario de repaso de los temas vistos en este video. Muchas gracias. Dios les bendiga.